Siempre creí que trabajar duro era la manera más segura de proteger el futuro de mi hijo. Desde el momento en que lo sostuve por primera vez en mis brazos, supe que todo lo que hiciera, cada esfuerzo, cada sacrificio, estaría dirigido a asegurarle una vida mejor que la mía. No tuve una infancia fácil. Nací en una familia donde apenas había espacio para los sueños y menos aún para los lujos. Desde pequeña entendí que si quería algo debía ganármelo, y así crecí, con las manos dispuestas a trabajar y el corazón dispuesto a resistir. Durante años me dediqué a limpiar casas, a cocinar en restaurantes, a hacer todo tipo de labores que otros despreciaban. Nunca me avergoncé de mis trabajos. Al contrario, cada moneda que llevaba a casa era una medalla invisible que me recordaba que, aunque no tenía títulos ni grandes logros académicos, sí tenía la dignidad de quien lucha sin rendirse. Cuando nació mi hijo, sentí que todo tenía sentido. Cada turno extra, cada noche en vela, cada dolor de espalda valía la pena si eso significaba que él tendría un techo seguro, comida caliente y oportunidades. Creció viendo cómo su madre salía temprano y volvía tarde, cansada pero sonriente. Siempre procuré que no notara el peso de las facturas, las preocupaciones, los días en que apenas me alcanzaba para pagar la renta. Fui ahorrando poco a poco, centavo a centavo, durante años. A veces, mientras otros gastaban en pequeñas alegrías cotidianas, yo guardaba ese dinero pensando en algo más grande. Sabía que no quería que mi hijo viviera en alquiler toda su vida. Mi meta era clara: algún día compraría un piso para él, un lugar que fuera suyo, donde pudiera formar una familia sin las incertidumbres que yo conocí. Los años pasaron rápido. Mi hijo creció, estudió, se enamoró. Recuerdo el día que me presentó a Marina, su novia. Era una chica simpática, sonriente, con esa juventud desbordante que me hizo recordar mis propios 20 años, cuando aún creía que el amor bastaba para resolverlo todo. No tardaron en casarse. Me alegré por ellos, sinceramente. Soñaba con verlos felices, con ver nietos correteando por ese piso que durante tanto tiempo había planeado regalarles. Durante su boda, mientras bailaban su primer vals, no pude evitar emocionarme pensando en cómo todo esfuerzo finalmente cobraba sentido. Mi hijo tendría una vida mejor. No cargaría con las mismas preocupaciones que yo soporté. Todo estaba saliendo según lo planeado. Poco después de la boda, le entregué las llaves del piso. No quise hacer un espectáculo ni pronunciar discursos emotivos. Solo le puse las llaves en la mano, mirándolo a los ojos, y le dije que era suyo. Que ese piso representaba todos mis años de trabajo, mis madrugadas, mis sacrificios. Me abrazó, me dio las gracias, y aunque sentí su gratitud, también percibí cierta distancia, una madurez que ya no dependía tanto de mí. Era normal, supongo. Los hijos crecen y forman su propio mundo. Me repetí que era bueno, que era el ciclo natural de la vida. Durante un tiempo todo fue bien. Me visitaban de vez en cuando, aunque cada vez menos. Me llamaban, aunque las conversaciones se hacían más breves. Notaba que Marina tenía una manera peculiar de mirarme, como si evaluara todo lo que decía o hacía. Al principio no le di importancia. Pensé que era parte de su personalidad, o quizás simplemente diferencias generacionales. Pero con el tiempo empecé a notar cierta frialdad, pequeños gestos, comentarios disfrazados de bromas que dejaban un sabor amargo. Aún así, no quise alimentar rencores. Siempre pensé que una madre debía mantenerse al margen, dejar que los hijos tomaran sus propias decisiones y construir su propio camino. Un día me invitaron a almorzar con ellos y con la familia de Marina. Fuimos a un restaurante elegante, de esos que jamás me hubiera permitido visitar por cuenta propia. Me senté en la mesa sintiéndome un poco fuera de lugar, pero contenta de compartir con ellos. La familia de Marina hablaba de viajes, de coches nuevos, de remodelaciones costosas. Yo escuchaba, sonriendo, sin sentir envidia, solo admiración por un mundo al que nunca pertenecí. Cuando llegó la cuenta, el camarero la colocó en el centro de la mesa y todos hicieron una pausa. Marina miró hacia mí, y con una sonrisa apenas contenida dijo que seguramente yo no tenía cómo pagar mi parte, que no me preocupara, que ellos se encargarían. La mesa estalló en risas. Algunos intentaron disimularlas, otros no tanto. Me sentí pequeña, diminuta,
como si en ese instante todo lo que había construido se derrumbara bajo el peso de una humillación que no merecía. No dije nada. Solo asentí con una sonrisa vacía, incapaz de confrontar, incapaz de defenderme sin arruinar la velada. Miré a mi hijo, esperando algún gesto, alguna palabra que pusiera límite a esa burla disfrazada de humor. Pero él también sonreía, incómodo pero sumiso, atrapado entre su madre y su esposa, incapaz de tomar partido. Esa noche, al volver a casa, me senté en la mesa de la cocina y estuve horas en silencio. Miraba las paredes, las fotos antiguas, los recuerdos de una vida entera entregada a construir un futuro que, de repente, parecía no tenerme en cuenta. Pensé en el piso que les había dado. Pensé en cada jornada doble, en cada ahorro, en cada vez que renuncié a comprarme algo para acumular ese dinero. Y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, había cometido un error. Había creído que podía asegurar el futuro de mi hijo haciendo todo por él. Que podía construirle un camino tan sólido que nunca tuviera que preocuparse. Pero entendí que quizás, al regalarle todo, también le había quitado la oportunidad de valorar el esfuerzo, de entender lo que cuesta realmente conseguir las cosas. Esa noche decidí cambiar las llaves de aquel piso. Al día siguiente, sin avisar a nadie, fui directamente al administrador y puse en alquiler la propiedad. En pocas semanas encontré inquilinos confiables, una pareja joven que me agradeció emocionada por darles la oportunidad de tener un hogar. Usé el dinero del alquiler para mejorar mi propia vida. Me compré un nuevo sofá, arreglé la cocina, contraté a alguien que viniera a limpiar una vez a la semana. Me inscribí en un club de lectura, empecé a salir más, a tomarme café sin mirar el precio en la carta. Por primera vez en décadas, sentí que vivía para mí, no para los demás. Con el tiempo, mi hijo empezó a notar que algo había cambiado. Al principio creyó que solo eran problemas administrativos. Marina me llamó una tarde para decirme que necesitaban hacer reparaciones en el piso y que había encontrado a unos obreros baratos. Le respondí con calma que ese piso ya no les pertenecía. Que estaba alquilado. Al principio pensó que bromeaba. Luego vino la incredulidad. Finalmente, la ira. Me gritó que cómo podía hacerles eso, que cómo podía quitarles su casa. Le expliqué, sin elevar la voz, que ese piso nunca fue de ellos. Que era mío. Que yo había decidido prestárselo, pero que ahora necesitaba vivir para mí. Colgó el teléfono entre insultos y reproches, y aunque una parte de mí sintió tristeza, otra parte se sintió libre, como si al fin hubiera soltado un peso invisible que llevaba años cargando. Mi hijo vino a casa días después. Estaba serio, callado, evitando mirarme a los ojos. Me dijo que Marina estaba furiosa, que no entendía cómo podía ser tan egoísta. Le respondí que había pasado toda mi vida pensando en él, que ahora me tocaba pensar en mí. Me miró, dolido, pero no dijo nada más. Con el tiempo su matrimonio empezó a desgastarse. Las peleas se hicieron frecuentes. Empezó a darse cuenta de cosas que antes no veía, o que no quería ver. Marina siempre estaba insatisfecha, siempre quería más. Más viajes, más lujos, más dinero. Nunca parecía suficiente. Pasaron los años. Finalmente, mi hijo se separó de Marina. Un proceso difícil, lleno de reproches y disputas. Pero salió adelante. Un día me presentó a Clara, una mujer sencilla, amable, de esas personas que no necesitan adornos para brillar. Me alegró verlo tranquilo, renovado. Empezaron a planear una nueva vida juntos. Pensé en el piso que aún estaba alquilado, en la renta que seguía recibiendo cada mes. Y por primera vez en mucho tiempo, consideré volver a compartirlo, pero de otra manera. Cuando mi hijo y Clara vinieron a visitarme, les conté que el piso seguía disponible si algún día querían vivir ahí. Pero Clara, con una sonrisa serena, me dijo que no. Que agradecían la oferta, pero que querían comprarse su propio lugar. Que querían construir su hogar desde cero, con su esfuerzo. Me emocioné. Porque en ese instante entendí que había criado a un hombre capaz de empezar de nuevo, capaz de valorar lo que tiene, capaz de aprender de los errores. Y supe que, al final, todo había valido la pena. Después de aquella conversación, empecé a mirar las cosas con otros ojos.
Había pasado tanto tiempo atrapada en la costumbre de dar, de ceder, de entregar, que había olvidado lo que era recibir, lo que era simplemente vivir para mí misma sin estar constantemente pensando en lo que los demás necesitaban. Ver a Clara rechazar mi oferta con tanta naturalidad, sin orgullo ni desprecio, fue un alivio. Me recordó que todavía había personas que entendían el valor del esfuerzo, que no se medía el amor en regalos materiales ni en herencias prematuras, sino en el respeto que uno tenía por el trabajo ajeno. Clara era diferente. No hacía alarde de nada, no buscaba brillar ni ser el centro de atención. Cuando venía a casa, se ofrecía a lavar los platos, me preguntaba si necesitaba ayuda con algo, escuchaba mis historias con interés genuino. No necesitaba impresionar a nadie. Me hizo pensar en lo mucho que me había equivocado en el pasado al intentar agradar a una familia que nunca me miró con verdadero aprecio. Había invertido tanto en mantener en pie una relación que solo existía desde el deber y las apariencias. Había sido una madre presente, trabajadora, sacrificada, pero en algún punto me olvidé de preguntarme si también era feliz. Empecé a recuperar pequeñas partes de mí. Me levantaba más tarde, me permitía desayunar sin prisa, me sentaba en la terraza con un libro o simplemente a observar las nubes. Los domingos me consentía con algo dulce de la pastelería del barrio, esa misma a la que nunca iba porque me parecía un lujo innecesario. Me anoté en un taller de cerámica, no porque quisiera volverme artista, sino porque me gustaba meter las manos en el barro y crear algo sin que nadie esperara nada de mí. Era mi tiempo, mi espacio, mis decisiones. A veces recordaba aquella escena en el restaurante. El tono de burla, la ligereza con la que me trataron, la risa de Marina, la incomodidad de mi hijo. Ya no me dolía como antes. Lo recordaba como se recuerdan las heridas una vez curadas, con distancia, con la certeza de haber sobrevivido. Ese momento fue el punto de inflexión, el día en que algo dentro de mí se rompió, pero también se reconstruyó de una forma más fuerte, más honesta. Si no hubiera pasado, quizás seguiría en esa espiral de entrega constante, convencida de que ser madre era sinónimo de sacrificio eterno. Mi hijo y Clara decidieron alquilar un pequeño apartamento en las afueras. Nada lujoso, pero acogedor. Vinieron un día a mostrarme fotos y me pidieron ayuda para elegir los colores de las paredes. Me emocionó ser parte de ese proceso, no como benefactora, sino como madre, como alguien a quien se le pide opinión desde el cariño, no desde la conveniencia. Compraron muebles de segunda mano, restauraron una mesa antigua que habían encontrado en una tienda del barrio, y cada detalle tenía su huella, su historia. Era un hogar construido a pulso, no heredado, no impuesto. Y eso lo hacía especial. Durante ese primer año juntos, vinieron a casa casi todos los fines de semana. Cocinábamos juntas, hablábamos de cosas simples, compartíamos silencio sin tensión. A veces, mientras mi hijo arreglaba algo en el jardín o ayudaba con la despensa, Clara y yo nos quedábamos en la cocina preparando pasteles. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común, la paciencia, el amor por lo artesanal, el gusto por los pequeños placeres. Me hacía sentir vista, escuchada, respetada. Y eso era nuevo para mí. No le conté todo lo que había vivido. No le hablé de las lágrimas que escondí después del restaurante, de las noches en las que me sentía usada, invisible. Pero con el tiempo, ella fue entendiendo, sin necesidad de palabras, el tipo de relación que tuve con la familia de Marina. A veces, al mencionar alguna anécdota del pasado, Clara fruncía el ceño, hacía una pausa, y decía con suavidad que merecía algo mejor. No necesitaba más. Esa frase bastaba para sanar rincones antiguos de mi memoria. Mientras tanto, el piso seguía alquilado. La pareja que vivía allí era encantadora. Él era electricista, ella peluquera. Me pagaban puntualmente cada mes y mantenían el lugar impecable. A veces me escribían para contarme que habían pintado una pared o que habían plantado flores en el balcón. Me alegraba saber que ese espacio seguía siendo un hogar, que no se había convertido en una fuente de conflicto ni en un símbolo de tensiones familiares. Era simplemente un lugar útil, vivo, lleno de rutinas nuevas. Con el dinero del alquiler y mi pensión, vivía sin apuros. Me permitía más cosas que antes. Compré ropa sin esperar rebajas, arreglé la calefacción, cambié las cortinas por unas más modernas.
Cada pequeño cambio en mi casa era un gesto de amor propio, un recordatorio de que merecía vivir bien. Durante años había pospuesto mis propios deseos, pensando siempre en el mañana, en los otros, en las necesidades ajenas. Ahora, por fin, vivía en mi presente. Mis amigas notaban el cambio. Me decían que me veía más descansada, más tranquila, incluso más joven. Algunas, al escuchar mi historia, se sorprendían de que hubiera dado tanto, de que hubiera regalado un piso sin más. Pero yo no me arrepentía. Cada decisión que tomé, incluso las que después resultaron dolorosas, me llevó hasta ese momento de claridad. Tenía la conciencia limpia. Había hecho lo que creí correcto. Y ahora hacía lo que era justo para mí. Una tarde de otoño, mientras tomábamos café en la terraza, Clara me dijo que estaban pensando en tener un hijo. Me sorprendió la ternura con la que lo compartió, sin expectativas, sin exigencias. Me emocioné, no solo por la noticia, sino porque sabía que, si ese bebé llegaba, crecería en un entorno donde el respeto y el amor serían el centro. Me ofrecía ayudar en lo que necesitaran, pero con la tranquilidad de saber que no esperaban que resolviera todo, que no asumirían que yo debía cargar con sus responsabilidades. Esa noche, antes de dormir, pensé en la diferencia entre dar desde la obligación y dar desde la libertad. Por muchos años di porque sentía que era mi deber, como si el amor de madre solo se validara a través del sacrificio constante. Ahora, por primera vez, podía dar desde otro lugar. Desde el deseo, desde la calma, desde la alegría de compartir sin perderme en el proceso. No necesitaba demostrar nada. Ya había hecho suficiente. Y eso era liberador. Me dormí con una sensación de plenitud que no recordaba haber sentido en años. El futuro ya no era una preocupación. No me angustiaba pensar en lo que vendría, en quién tendría que, en cómo se repartirían las cosas. Había aprendido que la vida cambia, que las personas cambian, que incluso los vínculos más fuertes pueden transformarse. Pero también había aprendido que nunca es tarde para recuperar el control, para trazar una nueva ruta, para priorizarse sin culpa. Sabía que aún quedaban capítulos por escribir, decisiones por tomar, momentos buenos y malos. Pero por primera vez, no temía enfrentarlos sola. Había construido una versión de mí misma más firme, más serena, más consciente. Y eso, para alguien que pasó toda su vida construyendo el camino de los otros, era el mayor logro de todos. Pasaron los meses y el tiempo fue acomodando las piezas que alguna vez parecían desordenadas. Clara y mi hijo comenzaron a construir su vida con pasos firmes, pequeños pero seguros, como quien sabe que el camino es largo pero está dispuesto a recorrerlo sin atajos. Yo los observaba con una mezcla de orgullo y alivio, como si cada una de sus decisiones corrigiera, sin necesidad de palabras, las grietas que alguna vez se abrieron en nuestro vínculo. Recuerdo la primera vez que me invitaron a cenar en su nuevo apartamento. Era modesto, pequeño, pero estaba lleno de detalles que hablaban de ellos. En las paredes había fotos de sus viajes, dibujos enmarcados, recuerdos sencillos. En la mesa habían puesto un mantel de cuadros y unas flores frescas en un jarrón. Cuando me senté, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: pertenencia. No había apariencias, ni lujos que disfrazaran vacíos. Solo estábamos nosotros, compartiendo una comida hecha con cariño, sin tensiones ocultas, sin miradas que juzgaran. Clara me sirvió una sopa caliente y me preguntó si estaba cómoda. Mi hijo encendió unas velas y puso música suave de fondo. Fue una noche simple, pero llena de significado. Me fui a casa con el corazón ligero, agradecida por haber llegado a ese punto donde la familia ya no era una carga ni una competencia de sacrificios, sino un espacio donde podía ser yo misma, sin deberle nada a nadie. Mientras tanto, la pareja que alquilaba mi piso seguía enviándome mensajes de agradecimiento. Me contaban cómo habían pintado la habitación del bebé que esperaban, cómo habían arreglado las macetas del balcón, cómo cada rincón del piso se convertía poco a poco en su hogar. Me alegraba saber que ese lugar, que alguna vez fue símbolo de esfuerzo mal comprendido, ahora era fuente de alegría y crecimiento para otros. No necesitaba más. El dinero del alquiler seguía llegando puntualmente, y yo lo usaba sin culpa, sin sentir que debía reservarlo para alguien más. Compré un pequeño coche, nada ostentoso, pero me permitía moverme con libertad.
Empecé a visitar otros barrios, a asistir a clases de cocina, a viajar a pueblos cercanos que nunca había conocido. Descubrí que el mundo era más grande de lo que había imaginado cuando pasaba las horas en casa soñando solo con el bienestar de mi hijo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, encontré a Marina. Fue un encuentro inesperado, incómodo, pero inevitable. Estaba sentada en un banco, sola, mirando el teléfono con una expresión cansada. Al verme, alzó la vista y me saludó con una mezcla de sorpresa y recelo. Me acerqué por cortesía, sin intenciones de prolongar la conversación. Me contó, con pocas palabras, que las cosas no habían salido como esperaba, que su nuevo apartamento era más pequeño de lo que quería, que el trabajo no era tan bueno como había soñado. Me habló de planes frustrados, de oportunidades que no llegaron, de sueños que empezaban a desmoronarse. Yo la escuché en silencio, sin añadir juicios ni consejos. Ya no sentía rabia ni resentimiento. Solo una lejana compasión, como se siente por alguien que eligió su camino y tuvo que afrontar sus consecuencias. Cuando me despedí, comprendí algo que nunca había querido admitir: no podía salvar a todo el mundo. Había pasado años creyendo que si daba más, si me esforzaba más, si trabajaba más duro, podría garantizarles felicidad a los demás. Pero la vida no funciona así. Cada quien debe aprender, equivocarse, levantarse por sí mismo. Y yo había hecho más que suficiente. No me correspondía reparar lo que no estaba en mis manos. Al llegar a casa, me senté en mi sillón favorito, ese que me compré con el primer pago del alquiler del piso. Miré alrededor y sonreí al ver cómo, poco a poco, mi hogar se había llenado de cosas elegidas solo por mí. Ya no eran las sobras, ni los muebles heredados, ni las cosas compradas pensando en otros. Era mi espacio, mi refugio, mi pequeño mundo donde podía descansar sin cargas ajenas. Pensé en lo lejos que había llegado. Desde aquella noche en el restaurante, desde aquella burla que me dolió tan hondo, hasta ese momento de paz, habían pasado tantas cosas que me transformaron. Y, sin embargo, seguía siendo yo, pero más entera, más fuerte, más libre. El tiempo fue consolidando mi relación con Clara. Empezó a visitarme sola algunas tardes, trayendo pasteles o revistas de decoración. Hablábamos de todo y de nada, compartíamos silencios cómodos, mirábamos juntas programas de cocina. No necesitaba probarme ante ella, ni ella ante mí. Era una relación sencilla, honesta, basada en el respeto mutuo. Mi hijo también empezó a buscarme más, a llamarme solo para saludarme, sin necesidades ocultas, sin peticiones disfrazadas. Empecé a sentirme valorada por lo que era, no solo por lo que podía ofrecer. Una mañana recibí la noticia de que Clara estaba embarazada. Me emocioné profundamente. Me sentí parte de esa alegría, pero de una manera distinta a como lo había vivido antes. Ya no era la madre sobreprotectora que debía cargar con todo. Era la abuela que acompañaría desde la calma, desde el amor libre de culpas y obligaciones. Me ofrecía cuidar al bebé cuando necesitaran, a ayudarles en lo que estuviera a mi alcance, pero dejando claro que esa era una elección, no una imposición. Ellos agradecieron mi apoyo, pero también me tranquilizaron asegurándome que no esperaban que yo sacrificara mi vida. Y esas palabras fueron el regalo más grande. Aquel piso seguía alquilado, y aunque alguna vez pensé en recuperarlo para ellos, comprendí que no era necesario. Clara y mi hijo seguían construyendo su hogar con esfuerzo, con orgullo, con la satisfacción de saber que todo lo que tenían era fruto de su trabajo. Yo, mientras tanto, disfrutaba de mi vida sin remordimientos. Había aprendido que la verdadera libertad no estaba en darlo todo, sino en saber cuándo decir basta, cuándo priorizarse sin sentir que eso le quita valor al amor que uno entrega. Con el nacimiento de mi nieto, sentí que un nuevo ciclo comenzaba. Me vi reflejada en Clara, en su manera paciente de maternar, en su forma sencilla de organizar las cosas, en su capacidad de disfrutar lo pequeño. Me alegró ver que mi hijo había elegido a una compañera que no buscaba escalar a costa de otros, que no veía la vida como una competencia de apariencias, sino como una oportunidad de construir algo real. Y pensé que, quizás, todo lo que había vivido no fue en vano. Cada error, cada tropiezo, cada decisión difícil, me habían llevado hasta allí. Y ese presente valía cada paso del camino. Me sentí en paz.
Y por primera vez en mucho tiempo, supe que no necesitaba hacer más. Que todo lo que debía ser, ya era. Los días empezaron a pasar con una calma nueva, una tranquilidad que nunca antes había conocido. Me despertaba cada mañana sin esa sensación de tener que correr, de tener que resolverlo todo, de cargar con las preocupaciones de los demás. Me levantaba despacio, preparaba mi desayuno con esmero, elegía mi ropa con paciencia, y dedicaba tiempo a las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes. Había descubierto el valor de las rutinas propias, de los rituales cotidianos que no buscan agradar a nadie más que a uno mismo. El nacimiento de mi nieto trajo consigo una alegría limpia, una felicidad sin peso, sin obligaciones disfrazadas. Cuando lo vi por primera vez, dormido en los brazos de Clara, sentí una ternura profunda, pero también una paz que me decía que no necesitaba cargar de nuevo con responsabilidades que no me correspondían. Clara me miró, cansada pero serena, y me sonrió con gratitud. Me invitó a sostenerlo, y mientras lo acunaba, comprendí que ese bebé no venía a llenar un vacío ni a reparar heridas antiguas. Era simplemente una nueva vida, libre de las expectativas que alguna vez puse sobre los hombros de su padre. Mi hijo me abrazó esa noche, cuando ya nos despedíamos en la puerta del hospital. Me dijo que estaba feliz, que sentía que al fin todo encajaba, que esta vez las cosas eran diferentes. Y yo asentí, porque sabía que era verdad. No había mentiras, no había apariencias, no había sacrificios escondidos. Solo amor, solo esfuerzo compartido, solo la voluntad de construir algo propio, sin depender de lo que yo pudiera dar o quitar. Volví a casa caminando despacio, respirando el aire fresco de la noche. Miré las luces encendidas en las ventanas ajenas, imaginando las historias que se tejían tras cada cortina. Me sentí parte de ese tejido invisible, no como protagonista de grandes gestas, sino como alguien que, después de mucho, había encontrado su lugar, su propio espacio sin cargas ni deudas emocionales. Subí las escaleras de mi edificio sin prisa, abrí la puerta de mi casa y me senté en el sofá, rodeada de silencio. Encendí una lámpara, me serví un té y me quedé mirando la habitación. Pensé en todo lo que había cambiado desde aquella noche en el restaurante, desde aquella burla que me dolió hasta los huesos. Pensé en el camino que había recorrido, en las decisiones que tomé, en el giro que le di a mi propia historia. La renta del piso seguía llegando puntualmente cada mes. Con ese dinero había podido viajar, conocer ciudades que siempre había visto solo en postales. Visité museos, iglesias antiguas, mercados llenos de colores y aromas nuevos. Me sentaba en las plazas a ver pasar a la gente, escuchaba conversaciones en idiomas que no entendía, probaba comidas que nunca imaginé probar. Me tomaba fotos no para mostrarlas, sino para guardarlas como testigos de una etapa que era solo mía. Cada viaje era una pequeña revancha contra los años de privaciones, una manera de decirme que también merecía explorar, descubrir, disfrutar. Cuando volvía a casa después de cada viaje, encontraba mensajes de Clara contándome cómo iba el bebé, cómo dormía, cómo empezaba a balbucear. Mi hijo también me escribía, a veces solo para contarme algo sin importancia, a veces solo para decirme que me quería. Ya no había esa distancia incómoda que alguna vez existió. Había respeto, había cariño, había un entendimiento que no necesitaba explicaciones ni justificaciones. Había aprendido a no esperar más de lo que podían dar, y eso me hacía libre. Una tarde, mientras estaba en el parque leyendo, me encontré de nuevo con Marina. Venía con paso apresurado, hablando por teléfono, discutiendo con alguien al otro lado de la línea. Me vio y cortó la llamada de inmediato. Se acercó con una sonrisa tensa, una de esas sonrisas que esconden más frustración que alegría. Me preguntó cómo estaba, me habló del trabajo que no terminaba de gustarle, de la vida que no era como había imaginado. Me contó, sin pudor, que había intentado volver con mi hijo, que le había insinuado que merecían una segunda oportunidad. Pero él no quiso. Me dijo que no entendía cómo podía haberla reemplazado por alguien tan simple como Clara, cómo podía conformarse con tan poco. La escuché sin interrumpirla, sin corregirla, sin entrar en su juego. Me limité a sonreír suavemente y a desearle lo mejor. Me despedí con cortesía y seguí mi camino. Mientras me alejaba, sentí que algo dentro de mí se cerraba definitivamente. Ya no había rencor, ya no había heridas abiertas. Solo había distancia.
Y esa distancia era sanadora, necesaria, inevitable. Aquella noche, al volver a casa, pensé en lo mucho que había cambiado mi percepción de la vida. Antes creía que amar era sinónimo de darlo todo, de renunciar a uno mismo, de poner siempre a los otros por delante. Ahora entendía que el amor verdadero también sabía poner límites, también sabía decir no, también sabía cuidarse a sí mismo. Había aprendido a amarme sin culpa, a priorizarme sin sentir que eso me hacía menos madre, menos mujer, menos persona. Clara me llamó días después para preguntarme si podía cuidar al bebé unas horas. Acepté con gusto, no por obligación, no porque sintiera que era mi deber, sino porque realmente quería hacerlo. Pasamos la tarde juntos, entre juegos, risas y pequeñas siestas. Lo miré mientras dormía en el sofá, tan pequeño, tan ajeno todavía a las complejidades de la vida. Pensé en todo lo que le esperaba, en las decisiones que algún día tendría que tomar, en los errores que cometería. Y deseé, con toda el alma, que supiera siempre que no necesitaba cargar con todo, que podía pedir ayuda, que podía elegir su propio camino. Cuando mi hijo y Clara vinieron a recogerlo, me abrazaron con gratitud. Me dijeron que no querían abusar de mi tiempo, que entendían que también tenía mi vida, mis planes, mis espacios. Y ese gesto, esa consideración, fue para mí el mayor regalo. Porque por fin entendían que yo no estaba aquí solo para servir, solo para dar, solo para resolver. Estaba aquí también para vivir. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, repasé mentalmente todo lo que había aprendido. Me sentí en paz, completa, sin pendientes, sin culpas. La vida me había llevado por caminos duros, sí, pero también me había regalado lecciones que ahora atesoraba. Había aprendido que no podía evitar que los demás se equivocaran, que no podía salvarlos de sus propias decisiones, que no podía cargar eternamente con sus errores. Pero también había aprendido que siempre era posible empezar de nuevo, que siempre era posible reconstruirse, que nunca era tarde para recuperar la propia vida. Miré al techo, respiré hondo, y me dormí con una sonrisa. Porque sabía que lo mejor ya no era lo que esperaba de los demás, sino lo que era capaz de darme a mí misma. Los días comenzaron a entretejerse con una calma que se sentía nueva, como si cada mañana me despertara en una vida que al fin me pertenecía sin condiciones. Me gustaba esa sensación de saber que mis horas estaban llenas de elecciones propias, no de obligaciones impuestas. Mi rutina, antes cargada de tareas pensadas para otros, ahora era ligera, sencilla, elegida. Me despertaba con el sonido suave de los pájaros que anidaban en los árboles frente a mi ventana, preparaba mi café con esmero, y me sentaba junto al ventanal a observar cómo la luz bañaba las calles mientras la ciudad despertaba. No tenía prisa, no tenía que rendir cuentas a nadie. Cada sorbo de café era un pequeño triunfo, una victoria silenciosa sobre los años que pasé viviendo para todos menos para mí. Clara y mi hijo seguían construyendo su vida juntos, paso a paso, con esa humildad que tanto admiraba. Me llamaban con frecuencia, no por necesidad, sino por cariño. Me contaban las pequeñas aventuras de su día a día, los logros del trabajo, las primeras palabras del bebé, las noches de desvelo que traía consigo la maternidad. Me hacían sentir parte de su vida, pero sin esa carga pesada que alguna vez experimenté. Era una participación libre, una invitación sincera, no una expectativa silenciosa. Y eso era algo que valoraba profundamente. El piso seguía alquilado. Cada mes recibía la renta y la administraba sin culpas ni remordimientos. Con ese dinero me permitía pequeños lujos, un vestido nuevo, una cena con amigas, una escapada de fin de semana a algún pueblo cercano. Descubrí que el placer no estaba solo en las grandes cosas, sino en esos detalles cotidianos que antes me negaba. Compré flores frescas para mi casa, cambié las viejas sillas de la cocina, colgué cuadros que me hacían sonreír. Cada rincón de mi hogar empezó a hablar de mí, de lo que me gustaba, de lo que me hacía bien. Ya no era una casa funcional al servicio de otros, era un espacio vivo, un reflejo de la mujer que estaba aprendiendo a habitarse. A veces me detenía a mirar las fotos antiguas que aún colgaban en el pasillo. Veía a mi hijo de niño, su sonrisa inocente, sus ojos llenos de curiosidad. Me preguntaba en qué momento se convirtió en ese hombre adulto, en qué instante dejé de ser el centro de su mundo para convertirme en un satélite que giraba a la distancia. Pero ya no dolía. Había aceptado que los hijos no nos pertenecen,
que no vienen al mundo para llenarnos ni para cumplir nuestras expectativas. Vienen para vivir sus propias historias, para cometer sus errores, para aprender sus propias lecciones. Y yo había hecho lo mejor que pude. Había dado lo que sabía dar, había amado como supe amar, había cuidado como aprendí a cuidar. Y ahora, por fin, entendía que eso era suficiente. Un día, mientras ordenaba la biblioteca, encontré un viejo cuaderno donde solía anotar sueños, planes, metas que alguna vez quise alcanzar. Lo abrí con curiosidad, y al leer las primeras páginas sentí una mezcla de ternura y melancolía. Había escrito que quería viajar, que quería aprender a bailar tango, que quería tomar clases de pintura, que quería ir al mar al menos una vez al año. Casi ninguno de esos sueños se había cumplido, no porque no los deseara, sino porque siempre los postergué, siempre los puse detrás de las necesidades ajenas. Cerré el cuaderno con cuidado, lo sostuve entre mis manos, y me prometí que aún estaba a tiempo. Esa misma semana me inscribí en un taller de baile en el centro cultural del barrio. Era la única mujer de mi edad en el grupo, pero no me importó. Me reí de mis propios tropiezos, celebré cada pequeño avance, disfruté la música como si fuera una vieja amiga que venía a rescatarme del silencio. Cada paso, cada giro, era un recordatorio de que el cuerpo también merecía alegría, movimiento, libertad. Volví a casa sudada pero feliz, con las mejillas encendidas y el corazón ligero. Mi hijo se sorprendió al escucharme hablar de las clases. Me miró con admiración, como si recién descubriera una faceta de mí que nunca había visto. Y yo sonreí, porque sabía que estaba viendo a la mujer detrás de la madre, a la persona que siempre estuvo allí, esperando su momento. Clara me acompañó una tarde al taller. Se sentó a mirar mientras yo bailaba, y al terminar me abrazó con cariño. Me dijo que quería ser como yo cuando llegara a mi edad, que admiraba mi valentía, mi capacidad de empezar de nuevo. Yo le respondí que nunca es tarde para recuperar los sueños, que siempre hay tiempo si uno decide darse permiso. Me di cuenta, en ese instante, de lo lejos que habíamos llegado las dos, de cómo habíamos tejido una relación limpia, sin las heridas que alguna vez marcaron mi vínculo con Marina. Pasaron los meses y el piso siguió siendo un hogar para la pareja que lo alquilaba. De vez en cuando me enviaban fotos de las mejoras que hacían, de las plantas que florecían en el balcón, de las cenas familiares que organizaban. Me alegraba saber que ese lugar, que alguna vez fue símbolo de tensiones y conflictos, ahora era fuente de alegría para otros. Había aprendido que los bienes materiales no definen el amor, que un piso no garantiza gratitud, que regalarlo no asegura respeto. Había aprendido que lo que realmente queda es la calidad de las relaciones, la honestidad de los vínculos, la libertad de elegir sin culpa. Un día, mientras almorzábamos en mi casa, Clara me miró con esa serenidad suya y me dijo que estaban pensando en comprar su propio piso. Me contó que habían estado ahorrando, que querían algo modesto pero suyo, que les hacía ilusión construir su espacio desde cero. Me emocioné al escucharla. Sentí orgullo, pero también alivio. Porque sabía que no esperaban que yo resolviera nada, que no contaban con mi piso, que no hacían planes basados en lo que yo pudiera ofrecer. Querían hacerlo por ellos mismos, con su esfuerzo, con su dinero, con su historia. Le respondí que me parecía una decisión hermosa, que les apoyaba en todo lo que necesitaran. Me agradeció con una sonrisa y me dijo que, aunque apreciaban mi piso alquilado, preferían no depender de él. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo entendí que la vida me estaba devolviendo, poco a poco, todo lo que alguna vez sentí que había perdido. Estaba viendo, al fin, a mi hijo construir una familia basada en valores que respetaban el esfuerzo, que valoraban el trabajo, que no esperaban que alguien más les allanara el camino. Aquella noche, mientras regaba las plantas del balcón, pensé en lo mucho que había cambiado mi historia. Desde aquella noche en el restaurante, desde aquella burla que me hizo tambalear, hasta ese presente sereno, habían pasado tantas versiones de mí misma. Y todas, incluso las más heridas, las más cansadas, habían contribuido a la mujer que ahora podía mirarse al espejo sin reproches. Había aprendido que no se trata de cuánto damos, sino de cómo nos damos. Que no se trata de cuánto aguantamos, sino de cuánto aprendemos a soltar. Que no se trata de ser imprescindibles para otros, sino de ser imprescindibles para nosotros mismos. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y me prometí que seguiría bailando, viajando, leyendo, riendo.
Que seguiría habitando mi vida con gratitud y sin culpa. Porque por fin entendía que merecía cada minuto de alegría, cada instante de paz, cada elección libre de deberes impuestos. Y esa certeza era, al fin, mi verdadera herencia. La vida empezó a tomar una cadencia tranquila, como si finalmente hubiera encontrado su propio ritmo después de tantos años de correr detrás de lo urgente. Las mañanas se llenaban de luz suave, y yo las recibía con gratitud, como quien sabe que cada día es un regalo que antes pasaba desapercibido. Me gustaba despertar sin reloj, sin prisas, sin esa lista interminable de cosas que debía hacer para otros. Mi café caliente, las tostadas crujientes, el aroma de las flores frescas en el jarrón, todo eso era ahora parte de una rutina elegida, no impuesta. Clara y mi hijo siguieron adelante con su proyecto de comprar su propio piso. Me contaban los detalles con emoción, las visitas a inmobiliarias, los planos, las discusiones sobre cuál sería el mejor barrio, el color de las paredes, el tamaño de las habitaciones. Yo los escuchaba con una mezcla de ternura y orgullo, sintiendo que al fin estaban construyendo algo verdaderamente suyo, sin esperar que yo fuera el sostén invisible que resolviera todo en silencio. Habían decidido crecer con sus propios recursos, y eso me hacía ver que, pese a mis errores, había logrado sembrar algo valioso. El bebé crecía rápido. Cada vez que venía a casa, me llenaba de risas, balbuceos, pequeñas travesuras. Me gustaba cuidar de él algunas tardes, jugar, enseñarle canciones antiguas, mostrarle las plantas del balcón. Pero también me alegraba cuando regresaba con sus padres, cuando la casa volvía a quedarse en silencio, porque ese silencio ya no me pesaba. Era un espacio mío, un tiempo para mí, una calma que había aprendido a valorar. Durante años temía la soledad, confundiendo estar sola con estar abandonada. Ahora entendía que la soledad elegida es también una forma de libertad, un refugio necesario para escucharse, para reencontrarse, para cuidarse. El piso seguía alquilado, y cada mes, al recibir la renta, sentía una satisfacción serena, como si ese ingreso simbolizara no solo estabilidad económica, sino también una confirmación de mi decisión. No necesitaba justificársela a nadie. No necesitaba explicar por qué había optado por no regalarlo. Había aprendido que los actos de amor no siempre significan darlo todo, que a veces amar también es enseñar a merecer, a esforzarse, a construir con las propias manos. Había pasado demasiados años creyendo que mi valor residía en cuanto podía sacrificarme. Ahora sabía que mi valor también estaba en cuanto era capaz de proteger mi propio bienestar. Un día, mientras tomaba café en la terraza de una librería, vi a Marina pasar por la acera de enfrente. Caminaba rápido, cargando bolsas, el rostro cansado, el gesto apurado. Me vio, dudó un instante, y cruzó la calle. Se acercó con esa sonrisa forzada que conocía tan bien, la que usaba cuando quería conseguir algo. Me saludó con una familiaridad que ya no sentía real, como si todavía creyera que podía entrar y salir de mi vida según su conveniencia. Me contó que las cosas no iban bien, que el trabajo no era suficiente, que los gastos la desbordaban, que estaba pensando en mudarse a un lugar más pequeño. Yo la escuché, sin interrumpirla, sin corregirla, sin ofrecer soluciones. Me habló, casi de pasada, del piso que alguna vez fue suyo en su mente, ese que mi hijo y ella habitaron durante un tiempo. Me preguntó, con tono casual pero intencionado, si seguía alquilado, si alguna vez pensaba venderlo, si no consideraría ayudarla, ahora que era abuela. Sus palabras caían con la ligereza de quien no quiere parecer suplicante pero lo es. Yo la miré a los ojos, con calma, con esa paz que llega después de haber soltado cualquier obligación hacia quien no supo valorar lo dado. Le respondí, sin dureza pero con firmeza, que ese piso era parte de mi vida, de mi sustento, de mi libertad. Que no tenía planes de venderlo, ni de regalarlo, ni de cederlo. Marina guardó silencio por un momento. Luego sonrió, como resignada, como quien entiende que su juego ya no funciona. Me deseó suerte, me dio un beso en la mejilla y se alejó con ese andar apresurado que siempre la caracterizó. La vi perderse entre la gente y sentí alivio. No tristeza, no rencor, solo alivio. Era como si al fin cerrara un capítulo que había quedado abierto demasiado tiempo. Esa tarde regresé a casa y me recosté en el sofá, mirando el techo, respirando hondo. Me di cuenta de lo lejos que había llegado desde aquella noche en el restaurante, desde aquella burla que me empujó a replantear mi vida.
Todo lo que en su momento fue doloroso, humillante, injusto, ahora era solo parte de una historia que ya no dolía, que ya no me definía. Había aprendido que no necesitaba reconocimiento ajeno, que no necesitaba validación externa, que no tenía que demostrar nada a nadie. Había aprendido que el amor verdadero, el respeto genuino, no se mendigan, no se exigen, no se compran. Clara me llamó al anochecer. Me preguntó si quería cenar con ellos, si quería acompañarlos a ver un piso que les había gustado. Acepté con gusto, no porque sintiera que debía, sino porque realmente quería ser parte de esa nueva etapa. Al llegar, vi la emoción en sus rostros, la ilusión en sus ojos. Me mostraron cada rincón con entusiasmo, me pidieron opinión sobre los colores, sobre la distribución, sobre los pequeños arreglos que querían hacer. Y mientras los escuchaba, comprendí que ellos estaban haciendo lo que yo alguna vez soñé para mí, construir un hogar propio, con esfuerzo, con trabajo, sin depender de herencias ni favores. Cuando nos despedimos esa noche, mi hijo me abrazó largo, apretado, como si quisiera agradecerme sin palabras. Clara me sonrió con ternura, me dijo que les inspiraba ver cómo había construido mi propia vida, que esperaban poder transmitirle eso a su hijo, ese valor de la independencia, ese coraje de empezar de nuevo cuando es necesario. Me emocioné al escucharla, porque supe que, aunque el camino había sido duro, algo de lo bueno también había quedado, algo había germinado, algo había florecido. Al volver a casa, encendí una vela en la mesa del comedor y me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Me sentí plena, no porque todo fuera perfecto, no porque no quedaran desafíos por delante, sino porque al fin podía decir que vivía en paz conmigo misma. No necesitaba más. No esperaba más. Tenía lo esencial, mi libertad, mi tranquilidad, mi derecho a ser feliz sin deberle esa felicidad a nadie. Y esa certeza, silenciosa y firme, era todo lo que alguna vez había buscado. Los días continuaban su curso con una suavidad inesperada. Me levantaba cada mañana sin sentir la urgencia que durante años me apretaba el pecho, sin esa presión invisible de tener que estar disponible, de tener que resolver, de tener que dar. Era un despertar tranquilo, casi lento, con el sonido de la cafetera llenando la casa, con la luz filtrándose por las cortinas, con las plantas del balcón saludándome con su verde silencioso. Me gustaba ese ritmo pausado, ese espacio solo mío, ese tiempo sin interrupciones ni demandas. La pareja que alquilaba mi piso me escribía de vez en cuando. Me contaban cómo había crecido su hijo, cómo habían pintado la habitación con dibujos de animales, cómo la pequeña terraza se había convertido en un rincón lleno de macetas y luces de colores. A veces me enviaban fotos, y cada imagen me hacía sonreír. Me alegraba ver cómo ese espacio que en otro momento representó una carga, una fuente de tensiones, ahora era un hogar lleno de vida, de risas, de proyectos sencillos pero auténticos. Me alegraba más aún no sentir ninguna necesidad de recuperarlo, ninguna prisa por usarlo como moneda de validación o afecto. Era mío, pero no solo mío. Era parte de un ciclo más grande, un símbolo de mi propia reconstrucción. Clara y mi hijo seguían adelante con su búsqueda de un piso propio. Habían elegido un lugar pequeño, sencillo, en un barrio tranquilo. Me mostraron las fotos de las paredes blancas, del suelo desgastado pero cálido, de las ventanas que dejaban pasar mucha luz. Había algo hermoso en esa elección, en esa modestia voluntaria, en esa manera de construir desde abajo, sin deudas, sin pretensiones, sin querer saltarse los pasos necesarios. Me sentí orgullosa de ellos. Sentí que, de alguna manera, estaban escribiendo una historia diferente, una historia que no cargaba con las mismas mochilas pesadas que yo alguna vez llevé. El bebé empezó a caminar, y cada pequeño paso era celebrado como una gran conquista. Me encantaba ver sus avances, escuchar sus primeras palabras, sentir su manita aferrada a la mía mientras exploraba el mundo. Pero también disfrutaba cuando volvía a casa, cuando la quietud me envolvía de nuevo, cuando podía sentarme con un libro, con una copa de vino, con mis propios pensamientos. Había encontrado un equilibrio que antes me parecía imposible, el de amar profundamente sin perderme en ese amor, el de cuidar sin sacrificarme, el de estar presente sin desaparecer. Un día, mientras organizaba papeles antiguos, encontré la escritura del piso. La sostuve entre mis manos, mirándola largo rato, recordando todo lo que me costó conseguirla, todo lo que significó en su momento.
Fue como sostener un pedazo de mi propia historia, una prueba tangible de años de esfuerzo, de jornadas dobles, de noches sin dormir pensando cómo llegar a fin de mes. Me senté en la mesa, la extendí frente a mí y pasé los dedos por las letras, por mi nombre escrito allí, por la fecha que marcaba el día en que, al fin, tuve algo mío. Recordé cómo soñé regalar ese papel, cómo creí que dárselo a mi hijo y su esposa era la culminación de todo mi trabajo. Y recordé también cómo ese sueño se volvió nudo, cómo esa entrega incondicional terminó por volverse invisible, por no ser suficiente, por ser incluso motivo de desprecio. Pero ya no dolía. Miraba esa hoja y solo veía un testimonio, no una herida. Veía todo lo que fui capaz de lograr, todo lo que superé, todo lo que construí con mis propias manos. Era mío. Y lo seguiría siendo. Me prometí que ese piso seguiría dándome lo que me merecía: seguridad, independencia, libertad. Me prometí que nunca más sería moneda de cambio, ni favor disfrazado, ni premio para quien no supiera valorarlo. Clara vino a visitarme esa tarde. Trajo pasteles caseros y nos sentamos en la terraza, disfrutando del sol de otoño. Le hablé del papel que había encontrado, de lo que había significado para mí, de lo que ahora representaba. Me escuchó con atención, sin interrumpirme, con esa paciencia suya que tanto admiraba. Me dijo que entendía, que jamás esperaría que yo entregara algo que tanto me costó, que ella y mi hijo querían su propio camino, su propio esfuerzo, su propio piso. Me tomó la mano y me agradeció por haberle enseñado, sin proponérmelo, que el verdadero amor también sabe soltar. Me emocioné al escucharla. Pensé en cuántas veces había confundido el amor con la renuncia, cuántas veces creí que ser madre era dar hasta no quedar nada, cuántas veces me sentí culpable por querer algo para mí. Y ahora, al escuchar a Clara, al ver a mi hijo construyendo con sus propios cimientos, entendía que todo lo vivido no había sido en vano. Que mis errores también habían sido lecciones. Que mis límites también eran amor. Al anochecer, después de despedirla, me quedé un rato mirando la ciudad desde el balcón. Las luces parpadeaban como pequeñas constelaciones, y por un instante sentí que todo estaba en su lugar. Que no necesitaba corregir nada, salvar nada, entregar nada. Que estaba bien así, con lo que era, con lo que tenía, con lo que elegía cada día. Me sentí ligera, como si finalmente hubiera soltado el peso invisible que durante tantos años me acompañó. Al día siguiente fui al parque con el bebé. Caminamos despacio, recogiendo hojas secas, mirando las palomas, saludando a los perros que pasaban. Mi hijo y Clara nos acompañaban, y mientras los veía juntos, riendo, compartiendo esa escena simple y hermosa, pensé en todo lo que había cambiado desde aquella noche en el restaurante. Desde aquella risa cruel, desde aquel momento en que me sentí pequeña, ridícula, incapaz. Había sido un punto de quiebre, sí, pero también un punto de partida. Gracias a esa humillación, gracias a ese dolor, pude tomar decisiones que nunca me había atrevido a tomar. Y hoy, mirando a mi familia, sabía que todo había valido la pena. Porque no solo había recuperado mi dignidad, mi autonomía, mi alegría. También había encontrado nuevas formas de amar, nuevas formas de estar, nuevas formas de pertenecer. Sin renunciar, sin desaparecer, sin cargar con todo. Y esa, pensé mientras abrazaba al bebé contra mi pecho, era la verdadera victoria. El tiempo empezó a deslizarse con una suavidad que jamás hubiera imaginado. Las estaciones cambiaban sin prisa, las hojas caían y volvían a brotar, las luces de la ciudad se encendían cada noche como un ritual silencioso que ahora me gustaba contemplar desde la ventana. Había aprendido a estar sola sin sentirme sola, a ocupar mis días con una paz que no conocía cuando vivía pendiente de las necesidades ajenas. Mis mañanas eran ligeras, con el aroma del café llenando la casa, con la radio sonando bajito mientras preparaba el desayuno. Mis tardes eran lentas, con libros abiertos sobre la mesa, con paseos sin rumbo fijo, con visitas breves de amigas que venían a compartir un té y algunas risas. Mis noches eran silenciosas, con velas encendidas, con el sonido lejano de la ciudad arrullándome antes de dormir. Clara y mi hijo avanzaban con su proyecto del piso propio. Me llamaban para contarme las novedades, los trámites, los pequeños contratiempos que surgían en el camino. Me alegraba ver cómo se involucraban en cada detalle, cómo discutían las decisiones con respeto, cómo cada paso era una conquista que celebraban juntos.
Había algo hermoso en esa manera de construir sin atajos, en esa voluntad de hacer las cosas por sí mismos, sin depender de herencias, sin esperar favores. Yo los acompañaba desde la distancia justa, sin invadir, sin imponerme, solo estando disponible cuando me necesitaban, solo ofreciendo mi opinión cuando la pedían. Y esa nueva forma de estar, libre de cargas invisibles, me hacía sentir ligera, me hacía sentir en paz. El bebé crecía y cada visita suya era una fiesta pequeña en mi casa. Me llenaba de risas, de balbuceos, de pequeñas travesuras que iluminaban las paredes con una alegría limpia. Me encantaba jugar con él, leerle cuentos, enseñarle canciones. Pero también disfrutaba cuando regresaba con sus padres y la casa volvía a llenarse de silencio. Había aprendido a no temerle a ese silencio, a no confundirlo con vacío. Era un silencio elegido, un espacio mío, un tiempo para mí. Durante años había vivido rodeada de ruidos ajenos, de voces que pedían, de demandas que nunca cesaban. Ahora, por fin, ese silencio era mi refugio, mi descanso, mi manera de reencontrarme cada día. El piso seguía alquilado y cada mes, al recibir la renta, sentía una gratitud tranquila. Ese dinero no era solo una entrada económica, era un símbolo de mi independencia, un recordatorio de que había recuperado algo que alguna vez estuve a punto de regalar sin medir las consecuencias. Me alegraba pensar que ese lugar seguía siendo un hogar para otros, una base para nuevas historias, un espacio que seguía vivo. No sentía la necesidad de usarlo como moneda de reconciliación ni como prueba de amor. Había comprendido que las relaciones verdaderas no se sostienen con propiedades ni con gestos materiales, sino con respeto, con cuidado, con presencia sincera. Una tarde, mientras paseaba por el parque, vi de nuevo a Marina. Estaba sentada sola en un banco, con el rostro cansado, con el gesto perdido. Me miró y sonrió con una mezcla de nostalgia y resignación. Se acercó despacio, como si ya no esperara nada de mí, como si supiera que ese puente estaba roto desde hacía tiempo. Me contó, sin rodeos, que las cosas no habían salido como había planeado, que la vida no era la que había soñado, que muchas puertas se habían cerrado. Me habló de trabajos que no prosperaron, de proyectos que nunca despegaron, de amistades que se fueron desvaneciendo. Yo la escuché en silencio, sin interrumpirla, sin corregirla, sin intentar salvarla. Cuando terminó de hablar, me miró con esa expresión de quien busca algo pero ya no sabe qué pedir. Me preguntó si alguna vez pensaba vender el piso, si no consideraría dejarlo a la familia, si no creía que era justo que volviera a quienes alguna vez vivieron allí. Su voz era suave, casi derrotada, pero su intención seguía siendo la misma de siempre: obtener, reclamar, apropiarse de algo que nunca le perteneció. La miré con calma, con esa firmeza serena que solo llega después de haber soltado todo intento de agradar. Le respondí, sin dureza pero con claridad, que ese piso era parte de mi vida, que era mi derecho, mi esfuerzo, mi decisión. Que no estaba en venta, que no era una deuda, que no era un favor pendiente. Marina asintió en silencio, como si por fin entendiera que esa puerta estaba cerrada. Me deseó suerte y se alejó caminando despacio, con los hombros caídos, con el paso lento. Regresé a casa pensando en todo lo que había dejado atrás. No sentía rencor, no sentía odio, no sentía ganas de venganza. Solo sentía alivio. Porque al fin había puesto límites donde antes solo había concesiones, porque al fin había aprendido a protegerme, porque al fin había entendido que no podía darlo todo sin vaciarme. Me senté en la mesa del comedor, encendí una vela y me serví una copa de vino. Miré las paredes llenas de cuadros elegidos solo por mí, las estanterías con libros que me acompañaban, las plantas que crecían bajo mi cuidado. Me sentí plena. Me sentí suficiente. Me sentí mía. Clara me llamó esa noche. Me contó que al fin habían firmado los papeles del piso, que pronto comenzarían las reformas, que ya estaban soñando con los muebles, con los colores, con los detalles. Me pidió que fuera a ver el lugar con ellos, que quería mi opinión, que quería que fuera parte de ese comienzo. Me emocioné al escucharla. Me emocioné porque su invitación no era una exigencia ni una obligación, sino un gesto de amor, una muestra de respeto. Le dije que sí, que me encantaría, que estaría allí. Y mientras hablábamos, sentí que la vida me estaba devolviendo, poco a poco, todo lo que alguna vez sentí que había perdido. Al día siguiente fuimos juntos al nuevo piso.
Era pequeño, modesto, con paredes agrietadas y suelos que necesitaban pulirse. Pero había luz, mucha luz, y había un aire de esperanza flotando en cada rincón. Clara me mostró la cocina, el baño, las habitaciones. Me preguntó qué pensaba de cada espacio, qué ideas tenía. Mi hijo me abrazó mientras recorríamos las estancias, y en su abrazo sentí gratitud, sentí reconciliación, sentí un amor tranquilo, sin cadenas, sin cargas. Me sentí parte, pero no indispensable. Me sentí querida, pero no usada. Me sentí madre, pero también mujer, también persona, también dueña de mi propia historia. Cuando volvimos a casa, me recosté en el sofá y pensé en todo lo que habíamos recorrido. Desde aquella noche en el restaurante, desde aquella risa que me humilló, hasta ese día luminoso en el nuevo piso de mi hijo. Había sido un viaje largo, lleno de tropiezos, de aprendizajes, de decisiones difíciles. Pero también había sido un viaje necesario, porque gracias a ese camino había llegado hasta mí misma. Y eso, pensé mientras cerraba los ojos, era el mayor logro de todos. Los días siguieron fluyendo con esa serenidad que solo llega cuando una ha aprendido a soltar, cuando ya no hay nada urgente que demostrar, cuando las batallas importantes ya no se libran fuera, sino dentro. Me levantaba cada mañana con gratitud, con la certeza de que ese tiempo me pertenecía, de que cada minuto era mío sin negociaciones, sin concesiones silenciosas, sin culpas acumuladas. Abría las ventanas, dejaba que el aire fresco entrara en la casa, ponía música suave y me preparaba un café mientras las plantas del balcón recibían los primeros rayos de sol. Mi hogar era ahora un refugio, no un espacio de tránsito, no un lugar funcional al servicio de los demás. Era mío, elegido, cuidado, amado. Clara y mi hijo comenzaron las reformas en su nuevo piso. Me enviaban fotos de los avances, de las paredes recién pintadas, de los suelos pulidos, de las pequeñas imperfecciones que iban arreglando con sus propias manos. Me alegraba ver cómo cada esfuerzo suyo dejaba una huella, cómo cada rincón llevaba su firma, su historia, su sudor. Era hermoso verlos construir algo desde cero, sin atajos, sin depender de regalos que los hicieran sentir en deuda, sin pedir más de lo que podían conseguir con su propio trabajo. Me sentía orgullosa de ellos, no porque alcanzaran grandes lujos, sino porque entendían el valor real de las cosas, porque estaban eligiendo un camino donde cada logro sería suyo, donde cada paso sería una conquista auténtica. Una tarde me invitaron a comer en su nuevo piso, aunque aún no estuviera terminado. Llevamos platos de plástico, una mesa improvisada con tablones, y nos sentamos sobre cojines en el suelo. Era una escena sencilla, casi humilde, pero llena de calidez, de risa, de complicidad. Comimos, bebimos, hablamos de la vida, de los planes, de los sueños. Miré alrededor y pensé que ese lugar, aunque todavía desnudo de muebles, ya era un hogar. Porque lo que hace un hogar no son las paredes ni los objetos, sino las personas que lo habitan, la manera en que se cuidan, la manera en que se respetan. Y supe, en ese instante, que ellos habían elegido bien. El bebé jugaba en el suelo, ajeno a las conversaciones, absorto en su pequeño mundo de bloques de colores. Me miraba de vez en cuando y me sonreía, y en esa sonrisa veía reflejado algo que alguna vez creí perdido, la alegría limpia, la confianza, la inocencia. Me gustaba pensar que su historia sería distinta, que crecería viendo a sus padres caminar con paso firme, sin atajos, sin dependencias, sin sacrificios ajenos cargados como deudas invisibles. Me gustaba pensar que su infancia estaría llena de ejemplos sencillos pero poderosos, la importancia del esfuerzo, el respeto por el otro, la capacidad de construir desde el amor y no desde la obligación. Cuando volví a casa esa noche, me senté en el sillón y encendí una vela. Miré las fotos antiguas que aún colgaban en la pared, las imágenes que narraban otras épocas, otros momentos, otras versiones de mí. Me vi a mí misma en esas fotos, más joven, más cansada, más entregada. Y no sentí lástima. Sentí ternura. Porque cada una de esas versiones hizo lo mejor que pudo con lo que sabía, con lo que tenía, con lo que entendía en ese momento. Porque gracias a esa mujer que alguna vez creyó que amar era darlo todo, yo ahora podía ser la mujer que entendía que amar también es cuidarse, también es poner límites, también es reservar un espacio propio donde nadie más decida. El piso alquilado seguía siendo parte de mi historia, pero ya no era una carga ni una fuente de conflicto. Era simplemente un recurso, un apoyo, una elección.
Me gustaba pensar que otras familias estaban escribiendo sus propias historias entre esas paredes, que las risas de otros niños llenaban esos cuartos, que otras mujeres como yo encontraban ahí su pequeño refugio. No necesitaba recuperarlo para mi hijo, no necesitaba usarlo como herencia, no necesitaba ofrecerlo como moneda de redención. Había comprendido, después de todo, que el verdadero legado no está en las propiedades ni en los bienes materiales, sino en los valores, en las enseñanzas, en las acciones que siembran respeto y amor genuino. Marina volvió a escribirme tiempo después. Su mensaje era breve, casi impersonal. Me decía que había escuchado que el piso seguía alquilado, que si alguna vez decidía venderlo no olvidara avisarle. Le respondí con cortesía, con una distancia tranquila, diciéndole que no tenía planes de venderlo, que era parte de mi vida, de mi sustento, de mi libertad. No volvió a contestar. Y yo no necesitaba más. No había enojo, no había reproche, solo la certeza de que esa etapa estaba cerrada, de que esa relación ya no ocupaba un lugar prioritario en mi mundo. Mis amigas solían preguntarme si no me arrepentía de haber cambiado las llaves de ese piso, de no haberlo dejado como regalo definitivo para mi hijo. Les respondía que no. Que al contrario. Que había sido la mejor decisión que tomé en mucho tiempo. Que gracias a esa decisión había aprendido a vivir para mí, a valorar mi trabajo, a respetar mis propios límites. Que si no hubiera tomado esa decisión, quizás seguiría atrapada en una red de favores no correspondidos, de sacrificios invisibles, de expectativas ajenas. Que había dejado de ser una mujer que vivía solo para dar, solo para servir, solo para complacer. Ese piso me dio libertad. Me dio la posibilidad de viajar, de conocer lugares que solo había visto en postales, de inscribirme en clases de cerámica, de bailar tango sin miedo al ridículo, de sentarme en cafeterías a leer sin prisa, de regalarme flores cada semana. Me dio la posibilidad de decir sí a lo que quería y no a lo que no quería. Me dio la posibilidad de ser yo misma sin pedir permiso. Y eso, para alguien que había pasado la vida pensando en los otros, era el mayor regalo. Clara y mi hijo terminaron las reformas de su piso. Me invitaron a la inauguración. Habían pintado las paredes de colores suaves, habían colgado fotos familiares, habían puesto plantas en las ventanas. Me senté en su nuevo sofá, rodeada de su mundo, y me sentí feliz. Feliz porque no me necesitaban para completar nada, porque todo lo habían hecho con su propio esfuerzo, porque no cargaban con deudas emocionales hacia mí. Me sentí feliz porque me querían por quien era, no por lo que podía darles. Porque me habían dado el espacio de ser madre sin ser sirvienta, de ser apoyo sin ser bastón, de ser amor sin ser sacrificio. Esa noche, al volver a casa, me acosté temprano. Miré el techo mientras el silencio me envolvía. Pensé en lo lejos que había llegado, en todo lo que había dejado atrás, en todo lo que había construido. Y supe, con una certeza profunda, que estaba bien. Que todo estaba bien. Que ya no necesitaba demostrar nada. Que ya no tenía que mendigar amor, ni respeto, ni gratitud. Que todo lo que buscaba afuera ahora vivía dentro de mí. Cerré los ojos y me dormí con una sonrisa, sabiendo que había encontrado la paz que tanto había anhelado. Con el paso del tiempo, la rutina se fue llenando de una calma aún más profunda, como si la vida misma me hubiera recompensado por todos los años de lucha silenciosa. Me despertaba cada mañana con la luz suave entrando por las cortinas, me tomaba el café en silencio, mirando por la ventana como las calles se iban llenando poco a poco de movimiento. Había algo en ese ritmo lento que me daba paz, algo en la cotidianidad que me recordaba que por fin vivía para mí, sin deberle nada a nadie, sin cuentas pendientes, sin expectativas ajenas que me persiguieran. Clara me visitaba con frecuencia. Traía al niño de la mano, ya más grande, más curioso, con preguntas sobre todo lo que veía. Me gustaba escucharlo balbucear ideas, inventar historias, reírse con la risa limpia de quien todavía no conoce las sombras del mundo. Me sentaba con él en el suelo, armábamos rompecabezas, jugábamos a construir castillos con bloques de madera. Me miraba con esos ojos grandes llenos de confianza, y en su mirada entendía que los ciclos se renovaban, que la vida seguía, que las historias se reescribían. Me gustaba verlo crecer sin las cadenas invisibles que yo cargué durante tanto tiempo, verlo rodeado de amor libre, de respeto mutuo, de una familia que entendía que querer no es exigir, que amar no es poseer. El piso alquilado seguía siendo parte de mi vida,
pero cada vez lo pensaba menos como una propiedad y más como una decisión que me sostuvo, como una pieza clave en mi camino hacia la libertad. Nunca quise desprenderme de él, nunca sentí la necesidad de regalarlo para demostrar amor, nunca más permití que fuera símbolo de deuda. Me gustaba pensar que allí, entre esas paredes, otras historias florecían, otras familias encontraban su espacio, otros niños reían y corrían, otras mujeres se sentaban en las mismas ventanas a mirar las mismas luces de la ciudad. Me gustaba pensar que ese lugar seguía vivo, útil, lleno de nuevas memorias que no me pertenecían pero que respetaba. Mi hijo y Clara siguieron creciendo juntos. Habían hecho de su piso un verdadero hogar, lleno de detalles pequeños pero significativos. Cada planta, cada cuadro, cada alfombra elegida con cuidado hablaba de ellos, de su unión, de su esfuerzo. Me invitaban a cenar con frecuencia, me hacían sentir parte, pero no centro, y eso era lo más hermoso. No necesitaban que yo resolviera, que yo pagara, que yo cargara. Solo querían compartir, solo querían que estuviera. Y yo aceptaba esa invitación con gusto, porque era una participación libre, no una obligación disimulada. Una tarde, mientras tomábamos té en su cocina, Clara me miró con esos ojos serenos suyos y me dijo que admiraba mi camino. Me dijo que ojalá ella pudiera enseñarle a su hijo lo mismo que yo le había enseñado a mi hijo, no con palabras, sino con ejemplo. Le respondí que no era necesario buscar perfección, que bastaba con amar desde el respeto, con acompañar sin anularse, con dar sin vaciarse. Me agradeció en silencio, apretando mi mano, y en ese gesto entendí que había logrado algo importante, algo que iba más allá de bienes materiales o sacrificios visibles. Había logrado transmitir una forma de amor que no era peso, que no era carga, que no era imposición. Marina volvió a aparecer un día, por casualidad, en una calle del barrio. Caminaba deprisa, con el rostro más avejentado, con los hombros caídos, con la mirada esquiva. Me saludó con una sonrisa cansada, me preguntó cómo estaba, me dijo que había oído que seguía alquilando el piso. Intentó hablar de tiempos pasados, de lo que fue, de lo que pudo ser. Pero ya no había nada que reconstruir. Le respondí con cortesía, pero con la distancia que da la paz de quien ya no necesita justificar nada. Me habló de dificultades, de sueños rotos, de caminos truncos. Yo la escuché sin interrumpir, sin intentar solucionar, sin cargar con su peso. Cuando se despidió, sentí un alivio sereno, una confirmación silenciosa de que las decisiones que tomé habían sido las correctas. Volví a casa esa tarde y me senté frente a la ventana, mirando cómo las sombras caían sobre los edificios. Pensé en todo el recorrido que me había traído hasta allí, en las noches de insomnio, en las lágrimas escondidas, en las sonrisas forzadas. Pensé en la mujer que fui, en la que soy, en la que sigo construyendo. Me sentí orgullosa de cada paso, de cada caída, de cada levantada. Me sentí agradecida por las veces que supe decir no, por las veces que elegí cuidarme, por las veces que puse límites aunque me doliera. Me sentí tranquila porque sabía que ya no vivía en función de nadie, que ya no esperaba recompensas ajenas, que ya no necesitaba ser aprobada para sentirme valiosa. Clara me llamó esa noche. Me dijo que el niño había preguntado por mí, que quería volver a jugar, que me extrañaba. Me reí al escucharla, me alegré de saber que mi presencia era bienvenida, que mi figura era amorosa y no sacrificada. Le prometí que iría pronto, que llevaría galletas, que leeríamos cuentos. Y mientras hablábamos, sentí que algo dentro de mí seguía sanando, que cada día me acercaba más a esa versión de mí misma que tanto había buscado, la mujer que vive sin miedo a decepcionar, la mujer que ama sin desaparecer, la mujer que entrega sin perderse. Cuando colgué el teléfono, me acerqué al balcón y miré las luces de la ciudad encendidas como pequeñas constelaciones urbanas. Respiré hondo y sonreí. Pensé en todo lo que había dejado atrás, en todo lo que había recuperado, en todo lo que aún me quedaba por vivir. Y supe, con una certeza profunda y luminosa, que al final de todo, lo que más importa no es cuánto damos, sino cuánto nos permitimos ser. Que el amor verdadero no pide sacrificios eternos, sino presencia sincera. Que la libertad no está en cuanto podemos ofrecer, sino en cuanto somos capaces de elegirnos a nosotros mismos, una y otra vez. Esa noche me dormí con el corazón liviano, sabiendo que cada paso, incluso los más difíciles, me habían llevado exactamente hasta donde debía estar. Con el paso de los años, la vida fue acomodando las cosas con una suavidad que solo se aprende a reconocer cuando se ha vivido suficiente.
Me encontraba cada mañana en la misma mesa junto a la ventana, con la luz temprana entrando y dibujando sombras en la pared, con el café humeante entre las manos, con una calma que ya no necesitaba explicaciones. Me gustaba mirar hacia afuera, ver cómo la ciudad se desperezaba, cómo los mismos vecinos pasaban por la acera a la misma hora, cómo las plantas del balcón seguían creciendo a su propio ritmo. Había algo profundamente reparador en esa constancia, en esa sencillez, en esa quietud elegida. Clara y mi hijo seguían su camino. Su piso, que al principio era un espacio vacío lleno de proyectos, se había convertido en un hogar cálido, lleno de colores, de libros, de juguetes esparcidos. Cada vez que iba a visitarlos, encontraba una nueva foto en las paredes, una planta diferente en las ventanas, una huella pequeña de la vida cotidiana que se iba tejiendo con amor y sin prisa. Me sentía bienvenida allí, pero también sentía que mi lugar estaba claro, era parte, pero no centro, era presencia, pero no necesidad. Y eso me hacía feliz. Me hacía sentir que había hecho las paces con el rol que tanto tiempo me había costado entender. El niño, ya más grande, solía correr a abrazarme apenas cruzaba la puerta. Me contaba historias interminables, me mostraba dibujos, me pedía que le leyera los mismos cuentos una y otra vez. Me encantaba verlo crecer así, rodeado de un amor tranquilo, de una familia que no exigía más de lo que él podía dar, de un ambiente donde no había deudas invisibles ni sacrificios obligados. Me gustaba saber que su historia empezaba distinta, que las cargas que yo alguna vez llevé no recaían sobre sus hombros. Me gustaba sentir que algo se había corregido en la cadena, que algo había mejorado en el relato. El piso alquilado seguía ahí, firme, constante, enviando cada mes ese ingreso que ya no era solo dinero, sino símbolo de mi independencia, de mi derecho, de mi libertad. Nunca quise venderlo, nunca cedí a las sugerencias veladas de Marina ni de otros que insinuaban que debería compartirlo, repartirlo, regalarlo. Había aprendido, con el tiempo, que no todo debía entregarse, que no todo debía darse como prueba de amor. Había aprendido que a veces el verdadero amor está en mantener lo propio, en proteger lo construido, en respetar el esfuerzo. Cada vez que veía ese depósito mensual en mi cuenta, sonreía. No porque fuera una fortuna, sino porque era mío. Porque me lo había ganado. Porque era el resultado de años de trabajo invisible, de madrugadas frías, de turnos dobles, de renuncias silenciosas. Marina fue desapareciendo poco a poco de mi vida, como una sombra que se aleja cuando deja de haber luz que la proyecte. Sus intentos de acercamiento se fueron apagando al entender que ya no había espacio para las mismas dinámicas, para las mismas peticiones, para las mismas presiones. Supe de ella solo por terceros, por alguna conversación suelta en la calle, por algún comentario al pasar. Y no sentí tristeza. Solo distancia. Solo una certeza tranquila de que algunas relaciones están destinadas a quedarse en el pasado, a formar parte de la historia pero no del presente. Y eso estaba bien. Mis días estaban llenos de pequeñas alegrías elegidas. Me inscribí en más clases, probé nuevas recetas, descubrí rincones de la ciudad que nunca antes había visitado. Empecé a escribir en un cuaderno las cosas que me hacían feliz, la primera flor de primavera en el balcón, el olor a pan recién hecho en la panadería de la esquina, el sonido de las hojas secas bajo los pies en otoño. Cada anotación era un recordatorio de que la felicidad no estaba en grandes gestos ni en gestos ajenos, sino en esos detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos mientras corría intentando sostenerlo todo para todos. Clara me acompañaba a veces en esos paseos. Caminábamos juntas, tomábamos café en alguna terraza, hablábamos de cosas simples. Me gustaba su compañía porque no exigía, porque no presionaba, porque no pretendía ocupar más espacio del necesario. Me gustaba ver cómo cuidaba a mi hijo, cómo educaba a su hijo, cómo llevaba su vida con esa mezcla de ternura y fortaleza que tanto admiraba. Me alegraba verlos juntos, ver que mi hijo había encontrado a alguien que no esperaba que yo llenara vacíos, que no competía conmigo, que no buscaba medir su valor comparándose con lo que yo había dado. Una tarde, mientras estábamos sentadas en el parque, Clara me dijo que admiraba lo que había construido. Me dijo que ojalá, cuando llegara a mi edad, pudiera mirar atrás con la misma serenidad. Me tomó la mano y me agradeció por haberle mostrado, sin discursos, que siempre hay tiempo para elegir de nuevo, que nunca es tarde para cambiar el rumbo, que a veces lo más valiente no es darlo todo, sino empezar a reservarse algo para una misma. La miré con cariño, con ese orgullo silencioso que no necesita palabras.
Y supe, en ese instante, que todo había valido la pena. Que cada lágrima, cada renuncia, cada límite puesto a tiempo o demasiado tarde, habían construido ese momento de paz. Al volver a casa, me senté en la terraza y miré las luces de la ciudad encendiéndose poco a poco. Pensé en todo lo que había recorrido. Desde aquella noche en el restaurante, desde aquella burla que me dolió hasta lo más hondo, hasta este presente tranquilo, lleno de elecciones propias, lleno de amor sin cadenas, lleno de respeto mutuo. Pensé en la mujer que fui y en la que soy. Y no sentí nostalgia. Sentí gratitud. Porque entendí que cada versión de mí misma hizo lo que pudo. Que todas me trajeron hasta aquí. Que no había errores, solo caminos necesarios. Me prometí seguir cuidando mi tiempo, mis espacios, mi paz. Me prometí no volver a entregarlo todo sin medida. Me prometí seguir regalándome flores, libros, paseos, bailes, viajes pequeños. Me prometí seguir eligiéndome, una y otra vez, como acto de amor propio. Esa noche, al apagar las luces y acostarme, respiré hondo. Y antes de cerrar los ojos, supe, con una certeza luminosa y tranquila, que había aprendido la lección más importante, que el amor verdadero no es el que nos exige sacrificarnos hasta desaparecer, sino el que nos permite vivir plenas, completas, libres, sin dejar de amar. Y al fin, pensé mientras el sueño me envolvía, estaba exactamente donde debía estar.